Muy buenos días amigos, son las 11:40 del día de hoy, jueves 17 del mes de febrero del 2022. Mi nombre es Guillermo Marcelo Calzada, venerable maestro Kushoa. Estamos insistiendo en seguir subiendo videos a la web de YouTube y otras redes tocantes a explicar lo que tiene que ver con el teorema Soames. La Amazon está, digamos, redimiendo a los músicos, redimiéndolos de muchas confusiones, de conceptos erróneos que se han venido adoptando a través del tiempo desde hace más de 400 años. Entonces, hoy vamos a hacer alusión a lo que es la quinta de logo o coma pitagórica, de que se habla pues en la teoría musical legada de los clásicos. Y tenemos preparado pues la definición como un axioma. Esta axioma pues es verdadera, se cumple el axioma. ¿Pero por qué se cumplió el axioma? Porque se está cometiendo un error. Se está cometiendo un error en la distribución, digamos, de los intervalos en el momento de resolver una quinta dominante o de resolver una sucesión de cuartas. Entonces, habíamos dicho en un video anterior que si nosotros queríamos resolver la sucesión, digamos, de cuartas, tendríamos que desplazarnos 2 tonos y medio hacia lo agudo, por vez. Es decir, a partir de una fundamental dada que en términos de modo jónico o modo eólico, nosotros debemos empezar a resolver la sucesión de cuartas a partir de la en modo eólico, la menor. Entonces la fundamental la nos desplazamos en cuartas siempre hacia lo agudo, y las cuartas son más agudas que las quintas. Puede que las quintas deben de ser más graves que la fundamental, más grave que la fundamental, porque la fundamental pues es el eje alrededor del cual están circulando todos los acordes de la composición musical. Entonces vamos a definir el axioma. Dice: la quinta de logo es una concesión errática que se originó cuando se trató de enlazar la sucesión de quintas dominantes con la sucesión de cuartas justas girando en un círculo siempre hacia lo agudo. La coma pitagórica es un intervalo de 5 semitonos entre si bemol y sol sostenido. Entonces estamos diciendo pues que cuando decimos si bemol estamos hablando de una altura mayor, una escala mayor, porque la fundamental la estamos nombrando tácito, el modo. Entonces si decimos si bemol y la escribimos con mayúscula, nos referimos a una sucesión de notas en escala de modo mayor. Dado que sol sostenido es una escala de modo menor, entonces lo hemos escrito acá con minúscula, la G con minúscula. Y si yo digo G sostenido o sol sostenido, estoy siempre haciendo alusión a una escala en modo menor absoluto. Es absoluto. Modo menor absoluto quiere decir que siempre en modo eólico sol sostenido es menor. No podemos decir sol sostenido mayor, ni podemos decir fa sostenido mayor, ni podemos decir do sostenido mayor, porque hemos dicho en algunos axiomas, que lo estamos aclarando en un video anterior, que toda escala que empiece por un accidente sostenido está en modo menor eólico. Está en modo menor. Para la música occidental está en modo eólico.
Entonces, si va a empezar en asiento sostenido, está en modo menor eólico. Teniendo claro todas estas concepciones, entonces vamos a empezar a explicar en qué consiste ese error que se comete. Vamos a avanzar un poco más tocante pues al tema que se trató en un video anterior sobre los círculos de cuartas y los círculos de quintas. Entonces hemos elaborado acá un par de tableros de círculos y hemos dicho pues de que los clásicos nos han dejado digamos la idea de cada círculo que el músico, cada estudiante de música debe de elaborar su propio círculo. Yo por ejemplo he elaborado este para fines didácticos. Con este círculo estudio yo y también le enseño a los que quieren entender el arte de la música. Entonces estamos estudiando este ámbito del círculo cuartas y hemos dicho que se debe realizar un círculo, se debe crear pues un círculo como herramienta. ¿Y qué es el círculo? Es una superficie limitada por una circunferencia, es una superficie. Esto es una figura geométrica limitada por una circunferencia, eso se llama círculo. Entonces, en el sistema pitagórico para la afinación de pianos y de muchos instrumentos, se ha escogido, por ejemplo, el círculo de las tónicas. El círculo de las tónicas, se dice que nosotros podemos hacer un círculo y trazar, hacer unos puntos que están relacionados con los horarios de un reloj de punteros. Entonces, por esa razón yo he diseñado este círculo con un tablero de un reloj, para poder explicar en qué consistió el error cuando se trató de enlazar la sucesión de quintas dominantes con la sucesión de cuartas. Y es que estamos tomando la sucesión de cuartas, la estamos tomando al revés. ¿Por qué? Porque en el círculo de la sucesión de cuartas y quintas, círculo de las tónicas, nosotros nos explicaron que deberíamos poner el do a las 12 y las quintas hacia la derecha. Y explicamos en el video anterior que esto sucede porque el círculo nosotros no debemos de girar, sino el que gira es el círculo. El círculo gira y se desplaza. Entonces, si nosotros ponemos esto sobre el teclado, nosotros ponemos este círculo sobre el teclado, mire que la hora 1, la hora 2, la hora 3, esas están demarcadas las quintas, en el sentido de las manecillas del reloj, de punteros. Entonces esto se llama la hora 1, esto se llama la hora 0, la hora 1, la hora 2, la hora 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y luego vuelve otra vez a cerrarse el círculo en la hora 0. Entonces cuando nosotros vemos esto, nos confundimos al principio porque comenzamos a buscar las quintas hacia la derecha, hacia lo agudo. No podemos buscar las quintas hacia lo agudo. Si tenemos un acordeón piano, de teclado piano, tenemos que buscar las quintas hacia lo grave, o sea, hacia arriba. En el teclado vertical se buscan hacia arriba, o sea, las notas más graves, porque las quintas son más graves, la quinta dominante es más grave que la fundamental. Y la cuarta justa debe ser más aguda que la fundamental y que la quinta, sucesivamente. Entonces vamos a borrar aquí, teniendo en cuenta esto, vamos a explicar por qué es un error. Dice, volvemos a repetir para que no nos vamos a perder. La quinta del lobo es una concepción errática que se originó cuando se trató de enlazar la sucesión
de quintas dominantes con la sucesión de cuarta justa girando en un círculo siempre hacia lo agudo. La coma pitagórica es un intervalo de 5 semitonos entre si bemol y sol sostenido. Entre si bemol y sol sostenido hay 5 semitonos. Pero hay que tener en cuenta que estamos girando hacia la derecha. Siempre. Aquí estamos girando hacia la derecha. O sea, el círculo va hacia la derecha. No nos han enseñado así hacia la izquierda, sino que nos dijeron que hacia la izquierda girábamos nosotros. Los músicos giran hacia la izquierda. En un sentido figurado giramos nosotros hacia la izquierda. Sin embargo, acuérdate que giran hacia la izquierda, si nos ponen a tocar las cuartas en el teclado piano, la estamos tocando hacia la derecha. No, esto está diseñado así por una razón muy lógica, porque este es como el tablero de un reloj. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros giramos, no las agujas, no los punteros del reloj, sino nosotros hacemos girar el tablero, entonces no quiere decir que la una sea más temprano que las 12. No es más temprano, es más tarde. ¿Pero por qué? ¿Por qué es más tarde? Si nosotros ponemos esta una aquí en la nota do, aquí en la nota do, esta F significa fundamental. Esta es una tecla fundamental, la misma fundamental que se pueda escoger aquí en el círculo de las quintas y cuartas. Entonces, si ponemos la fundamental aquí en Fa, la hora 1, miren, nos daría C, pero es que C no es la quinta, no es la cuarta de Fa, es al contrario. Entonces debemos girar siempre al contrario, siempre al contrario. Nosotros debemos girar siempre al contrario. Que nosotros, por ejemplo, vemos estas quintas y giramos en quintas. Aquí giramos en quintas. Do, fundamental do, la primera quinta sol, la primera quinta re, la segunda quinta re, la tercera quinta la, y así sucesivamente hacia lo grave del teclado piano. Si nosotros vamos a buscar las cuartas, ¿sí? Vamos a girar en círculo de cuartas, vamos a resolver la disociación de cuartas. Entonces decíamos que deberíamos empezar de la y desplazar al círculo, o sea, el círculo es el que está girando, no nosotros, sino el círculo. Entonces el círculo empieza a girar hacia lo agudo. Y de esa manera entendemos que el círculo de las alturas tónicas fundamentales para escala mayor y escala menor está también dividido en grados, como también el reloj está dividido en minutos. Entonces aquí cada un grado de estos, cada minuto de estos, que son 60, esto es un sistema sexagesimal. Se llama sexagesimal porque está dividido en 60. Sistema sexagesimal. Entonces, cada minuto es un semitono en el teclado piano. Entonces, cuando nosotros vamos para allá, vamos al revés. Vamos al contrario, ¿verdad? Estamos buscando al contrario, ¿verdad? Y vamos hacia allá. Nosotros venimos de acá, vamos al derecho de las manecillas, porque tenemos primero la primera quinta, la segunda quinta, la tercera quinta, la cuarta quinta, la quinta quinta, la sexta quinta y la séptima quinta, y la octava quinta, y la novena quinta, y la décima quinta, y la onceava quinta, y llegamos aquí otra vez a la octava, fundamental. Y si nos devolvemos para allá 2 tomos y medio por el círculo de cuartas, por la sucesión de cuartas, entonces vamos viendo que tiene los mismos intervalos, porque tiene, cada señal horaria tiene, entre una y otra señal horaria tiene 5 minutos.
el error que se ha cometido, el error que se comete de los músicos, clásicos, prácticamente hasta el sol de hoy, se está buscando la quinta dominante hacia lo agudo. Y tratan de establecer que la quinta dominante está a 7 semitonos de la fundamental. En el teorema solo estamos diciendo que no. ¿Por qué no está a 7 semitonos? No está a 7 semitonos, está a 2 tonos y medio, o sea, a 5 semitonos, 5 minutos. Lo que pasa es que tenemos que saber leer el círculo, saber leer el teclado piano en círculo de las quintas, o saberlo leer en círculo de las cuartas, hacia el agudo. Siempre de la fundamental hasta la cuarta debe haber 2 tonos y medio, o sea 5 semitonos, y hacia la quinta debe haber la misma distancia, 5 semitonos. Vamos a borrar para explicarlo más detenidamente en una forma de estilo. Cuando nosotros estamos estableciendo los círculos armónicos, entonces debemos escribir la fundamental en el centro. Estamos hablando de los círculos armónicos. Los círculos armónicos de Fa, digamos por decirlo así, Fa mayor, este es Fa mayor. Ya sabemos que cuando uno va a describir una nota fundamental en el sistema europeo, entonces escribimos la letra F para Fa. ¿Por qué escribimos la letra F para Fa? Vamos a hacer un pequeño paréntesis dentro del tema. Vamos a explicar por qué se llama Fa. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Vamos a explicar por qué se llama Fa. Porque en el sistema, digamos, griego, en el sistema europeo, siempre se empezó a mirar la escala a partir de La. Entonces a La llamamos La. Así la llamamos B. Y va dando vuelta al círculo armónico, entonces a Do la llamamos C. A Re la llamamos D. Si yo la escribo así es porque es una fundamental para escala mayor. A Mi, pues la llamaríamos E mayúscula porque es mayor. Fa es una F mayúscula, es una F mayúscula, y Sol lógicamente pues es una G mayúscula. Esa es la realidad. Esta es la explicación absoluta, pues infalible, de lo que se llama la concesión absoluta del nombre, digamos, alfabético de las notas. A veces muchos músicos no entienden por qué se llama la A, ni por qué se llama C, ni por qué D, ni por qué. Y entonces dicen, bueno, pero si la primera nota de la escala Do, Re, Mi en el sistema occidental es Do, ¿por qué Do no se llama A? La A. No, porque es que el sistema americano es en letras, o indoeuropeo, y el sistema occidental está basado en la escala eólica, una escala eólica. Y las escalas eólicas dijimos que las escalas eólicas, cuando terminan en un tono, entonces hemos conseguido la idea de que la escala menor natural, el A, es la escala eólica, y en ese mismo patrón en esa misma fórmula, en el mismo patrón de distribución de tono, es que nos vamos a basar para hacer la escala de La. O sea, la escala eólica, así la fundamental sea
así la fundamental sea un do. Pero vamos a tomar para la escala menor, vamos a tomar la F, que es la fundamental, la vamos a llamar La. Pero este La lo vamos a poner con minúscula. Luego dice La, entonces tiene un tono, Si. Luego tiene medio tono, Do, entonces lo escribimos con minúscula. Luego tiene un tono, Re, con minúscula. Mi, Fa, minúscula. Sol, minúscula. Y lógicamente la octava es La. Y vuelvo otra vez a hacer el círculo armónico. Pero estamos utilizando estas letras, en algunos momentos utilizamos las letras para describir los acentos fundamentales, entonces lo utilizamos. Si es de escala menor, lo hacemos en minúscula. Y cuando es escala mayor, entonces lo volteamos a mayúscula. La es una fundamental, La es una fundamental. Pero ya sabemos que ya no nos va a dar aquí las mismas letras, sino que vamos a encontrar los accidentes, lógicamente, de la escala mayor, porque estamos utilizando un patrón de escala jónica para establecer cuál es la escala mayor de La, o sea, La en modo mayor. Entonces empezamos en La, pero el sistema de distribución de tonos, la fórmula del modo griego es jónico, es un tono, después de la fundamental un tono, semitono, tono, y luego semitono. Y este semitono es el que abre la otra octava. El semitono que está acá es el que cierra la otra octava y esa es la escala mayor, por eso se llama escala mayor. Por eso hemos dicho aquí que las escalas mayores son las que cierran la octava con un semitono y las escalas menores con un tono. Entonces, si vamos a hacer esta escala aquí a partir de La, o sea, vamos a hacer la escala La jónica. Entonces le ponemos un tono, La, Si, mayúscula porque estamos hablando de una escala mayor. La, Si, Do sostenido, aquí está Do, pero entonces este Do sostenido lo vamos a señalar así. Lo vamos a señalar así porque Do sostenido es una altura menor, es una escala menor. Do sostenido, es una escala menor. Luego vemos, luego aquí tenemos medio tono, Re, luego un tono, Mi, luego un tono, Fa, otra vez un sostenido aquí. Fa, un sostenido aquí. Estamos explicando por qué se escribe con mayúscula y por qué se escribe con minúscula. Pues aquí lo escribimos con minúscula. Luego sigue Sol, a tono de Fa sostenido está Sol sostenido. Y luego terminamos la octava con un tono para llegar a La otra vez, a La mayor, con semitono. Entonces miramos que las escalas mayores son las que terminan las octavas, cierran las octavas con un semitono. Y las menores, las que cierran las octavas con un tono. En ese mismo orden de ideas es que nosotros tenemos que aprender a saber por qué se llama un sostenido. Entonces, un sostenido es porque la nota que va a sonar
se altera todavía más agudo un semitono. Se alteró. Entonces nosotros no podemos unir los círculos, no los podemos unir porque en un sentido figurado los círculos están chocando. Están chocando, ¿por qué? Porque las cuartas van hacia la derecha y las quintas vienen hacia la izquierda, hacia lo grave. Entonces van a chocar. Entonces vemos que, por ejemplo, la quinta vamos a tener una quinta en sol, en si bemol, y vamos a tener una cuarta en sol. Vamos a tener una quinta en mi bemol y vamos a tener una cuarta en sol sostenido. Cuando empezamos a definir las alturas fundamentales a partir de do. Y entonces aquí vamos a tener una distancia de esta tecla enarmónica, porque eso es una tecla enarmónica, porque no existe, aquí debería ser re sostenido, pero re sostenido no existe. ¿Por qué no existe re sostenido? Porque el re sostenido no existe, sinceramente, porque en el modo menor no. En el modo menor, si nos agarramos a hacer esta fórmula de modo menor, tono, primero la fundamental, entonces tono, semitono, tono, tono, semitono, tono y tono. Si vamos a hacer esta fórmula a partir de los sostenidos, no va a dar. No va a dar porque nos vamos a encontrar con una cantidad de notas absurdas, que son las notas absurdas que se le adjudican, pero se le adjudican a la coma pitagórica. Entonces dicen, no, es que por causa de la teoría, nosotros vamos a decir que esta tecla blanca se llama re sostenido, por decirlo así. No, esta tecla blanca no se llama re sostenido porque no lo podemos demostrar en el teclado piano, no lo podemos demostrar. En cambio, si nosotros aprendemos a usar el círculo armónico, y vamos para adelante, para lo agudo, buscamos las cuartas en el sentido de las manecillas del reloj, no al contrario como lo han venido enseñando los clásicos, no, porque están girando ellos, no gira el músico, gira el círculo. Entonces, encontrar las manecillas del reloj es así. Si yo le pongo este fa aquí, esta F aquí fundamental, me vengo hacia acá, vean, miren, me vengo hacia acá, ¿por qué? Porque está mal concebido, miren, está mal concebido. Pero si yo, por ejemplo, si yo digo que en el círculo voy a buscar hacia atrás, quiere decir que en el teclado lo voy a buscar hacia el agudo, porque aquí la F está, o sea, la hora cero, la tónica cero, vemos aquí que las 11 está hacia el agudo y está a 5 minutos, y si está a 5 minutos, ¿qué quiere decir? Que traducido aquí al teclado piano, hacemos la conversión y vemos que cada minuto, si cada minuto es un semitono, entonces la cuarta justa de una altura tónica mayor o menor siempre va a estar a 5 semitonos, de la fundamental. Y la quinta dominante también está a 5 semitonos, no está a 7 semitonos. No está a 7 semitonos, porque si usted va a dividir este tablero de este reloj y se va a ir de aquí para allá, y según a usted le enseñan a buscar las quintas dominantes, cada vez más tarde, cada vez más adelante, entonces a usted le enseñan a contar las quintas dominantes y entonces busca aquí 7 semitonos. Entonces si usted busca aquí 7 semitonos, ya se le descuadró la primera quinta dominante. Ya se le descuadró. Porque la está buscando a 7 semitonos. No, la quinta perfecta es la que está a 2 tonos y medio, pero hacia lo grave. Por eso se llama quinta perfecta.
porque está a 5 semitonos, pero hacia lo grave. Y cuando usted hace esto, divide esto en 7 minutos, cada 7 minutos buscando quintas, cuando va a llegar aquí al 12 ya no le da. Ya no le da. No le da. Porque la última quinta que le da es la F, porque se está adelantando 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, aquí 2, o sea, 2 semitonos, y cuando llegue acá ya está por acá. Y no solamente está por acá en el 2, en las 2 de la tarde, sino que se le va a producir una disonancia con la cuarta correspondiente. Está buscando la quinta del lobo, la quinta dominante del lobo, y entonces se va a ver a gatas, se van a ver en aprietos, porque no le va a dar, el intervalo no le va a dar entre mi bemol y sol sostenido. No le va a dar. No le va a dar. Porque se va a encontrar con un intervalo de quinta que tiene 2.5 tonos. Si tiene 2.5 tonos, o sea, 5 minutos, son 5 semitonos. Cuando se pone a 5 semitonos, entonces usted va a decir, no, pero es que la quinta le quedaría faltando 2 semitonos. Le quedaría faltando 2 semitonos más 2 semitonos y medio, le quedaría faltando 6 semitonos y medio, que es igual a una sexta menor. Es una sexta menor. Por eso dice que la quinta del lobo es una sexta menor. Y es la sexta menor. ¿La sexta menor de qué? De la escala donde está tocando. Y se encuentra con esa a medida que avanza a través del círculo de las armonías, círculo armónico. Entonces hace todos los acordes y cuando llega allá le va a quedar faltando. Entonces ya no va a poder hacer esta quinta como mi sostenido, porque aquí dice mi bemol, ya no la va a poder hacer. Aquí ya no la va a poder hacer. Si aquí es mi bemol, se bemolió esta nota, vamos a llamarla X. Se bemolió. Pero si usted va hacia atrás, entonces quiere decir que se sostuvo. Se sostuvo esta nota Y. Una cosa muy diferente. Entonces, esta nota Y no existe. No existe. Porque re sostenido no existe. Re sostenido no existe. Como estamos diciendo que empieza en una altura mayor, en una altura sostenida, un acierto sostenido, sin lugar a dudas esta escala debería ser menor. Debería ser menor, porque todas las escalas, en la música occidental, todas las escalas que empiezan por un acierto sostenido son menores, que son 3. Son 3, no más. Ya cuando usted va a empezar una escala, por ejemplo en re sostenido, ya usted no puede decir que este es re sostenido menor, no puede decir, porque eso es un error garrafal. Entonces ya cambia este al enarmónico y entonces le pone mi bemol. Cuando usted está escribiendo una partitura, y la está escribiendo en sol sostenido, que es menor, una escala menor, va a pasar a la quinta dominante. Cuando usted pasa a la quinta dominante, los accidentes que se verifican en esa escala de donde proviene ese acorde son bemoles. Si usted hace mi bemol como quinta dominante de sol bemol, se acabó el problema de la quinta pitagórica, de la coma pitagórica. Se acabó el problema de la quinta del lobo. Se acabó. Y se acabó también el problema de las armaduras de siete figuras de accidente, porque eso es un error garrafal. No existen esas armaduras con tantos accidentes. Aquí no tenemos en el piano, en el teclado piano, no tenemos sino 5 accidentes. No tiene por qué haber más en las armaduras. Y eso es lo que estamos explicando a nivel de la ejecución musical, tocante pues
a la coma pitagórica o quinta del lobo. Buenas tardes.